Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Me da mucha alegría poder estar aquí una vez más. Ya extrañaba el poder compartir con todos ustedes y darles la bienvenida a este tiempo de palabra y oración. Sabemos que este tiempo es de gran bendición y como siempre enviarte un saludo de parte nuestra a los pastores Jaime y Mercedes Soberanis. Quiero compartir con ustedes un tema que tuve la oportunidad de compartir hace un tiempo atrás en un grupo y he titulado ese tema Confía completamente en mí. Y esas fueron las palabras que recibí del Espíritu Santo hace un tiempo atrás, donde Él me dijo, confía en mí. ¿Y cuántas veces hemos dicho al Señor, yo confío en ti? Pero nuestras palabras, nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Lo conocido, lo que dominamos, aquello con lo que estamos de acuerdo nos hace sentir cómodas y seguras. Pero es en los momentos donde nos desacomodamos, donde hay situaciones en las cuales sentimos que no tenemos la capacidad de poder solucionar o avanzar o resolver, y es en esos momentos en que podemos comprobar si realmente confiamos en el Señor. Una de las cosas que el Espíritu Santo trató conmigo fue el aprender a depender de Él y confiar en Él, pero hacerlo verdaderamente. Y es por eso que Él permitió que yo pudiera experimentar algo en mi vida que me sirvió a depender completamente de Él. Hace un tiempo atrás, por un asunto familiar, yo debía viajar. Sin embargo, tenía muchas razones para no hacerlo sola. En esa oportunidad debía viajar sola. Siempre había viajado con mi esposo. Y en particular mi esposo me ha mal acostumbrado, le digo yo, a depender de él completamente. Lo que necesite, en el momento que yo lo necesito, yo puedo acudir a él confiadamente. Lo que desee se lo puedo expresar confiadamente. Y la mayor parte del tiempo tengo a mi esposo con el deseo, con el anhelo de complacerme. No a todo me dice que sí, pero normalmente él está dispuesto a ayudarme, a brindarme todo cuanto yo necesite o él pueda brindarme. Y cuando viajamos, realmente pues él se hace cargo de todo. No sé si por el hecho de que él es abogado, pero a él le gusta llevar los documentos, a él le gusta llenar los formularios y yo me siento bastante cómoda, tranquila, segura cuando estoy con él, porque yo sé que él lo está resolviendo todo, yo sé que él se está haciendo cargo de todo. Así que viajar sola para mí no era una opción. Y por otro lado, también iría a encontrarme con diferentes escenarios que por alguna razón no quería enfrentarlo sola. Quería que mi esposo estuviera allí conmigo, al frente de mí, que yo pudiera apretar su mano para sentirme segura y dejando que él hiciera lo difícil por mí. Y creo que el Espíritu Santo se dio cuenta de eso. Y Él quiso darme una gran enseñanza, porque Él quería que yo aprendiera a confiar en Él, así como confío en mi esposo, y aún más, que aprendiera a depender de Él y solo de Él, del Espíritu Santo. Y llegué a comprender cuando la palabra de Dios dice que Él nos anhela celosamente, y hoy en día entiendo cuánto Él nos anhela. Él no desea que alguien más ocupe ese lugar que Él debe de ocupar en nuestra vida y que podamos aprender a depender de Él. Muchas de las situaciones que vivimos o que estamos viviendo nos van a llevar a conocer lo que hay en nuestro corazón. Y es hermoso que el Señor aproveche esas circunstancias para mostrarnos esos cambios que debemos hacer o que Él quiere hacer en nosotros. Hace unos días escuché a un predicador
que compartía esta frase y él decía, deja de intentarlo. Y cuando él dijo estas palabras, yo dije, ¿cómo así? Porque normalmente nos dicen, inténtalo, no dejes de intentarlo, pero este predicador decía, deja de intentarlo. Y aunque a veces se supone que debemos vivir de una forma esforzada, trabajar duro, arduamente, hasta que se vea cumplido el propósito en nuestra vida, hasta que alcancemos nuestras metas, hasta que podamos alcanzar todos esos objetivos que tenemos. Hay cosas que sí debemos dejar de intentar. Cosas como que las cosas sucedan de la forma que nosotros creemos que es correcto o a nuestra manera. A veces debemos de dejar de intentar eso. Y mientras estamos tan ocupados intentando llevar a cabo nuestra vida, empresa, negocio, ministerio, trabajo, familia, tantas cosas que tenemos a cargo, nos olvidamos de que Dios tiene todo bajo control, que Él es soberano y que ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin que Él no lo sepa. Así que a veces debemos de dejar de intentar tener el control de todas las cosas. Debemos de dejar de querer que las cosas se hagan a nuestra manera y comenzar a depender más de Dios. Estoy plenamente convencida que necesitamos depender totalmente de Dios y dejar de intentar hacer todas las cosas en nuestras propias fuerzas o incluso según nuestra propia opinión. Porque a veces predomina más nuestra opinión, lo que nosotros pensamos y no lo que el Señor quiere. Lo más interesante para mí es que aunque sabemos que no es con nuestras fuerzas, sino con las de Dios, a veces seguimos intentando tener el control de todo. Lo único que el Señor desea es que nosotros podamos disfrutar de hacer su voluntad. Eso es lo que a Él le agrada. David lo dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que, aunque no todo fue color de rosa en la vida de David, y a pesar de sus muchos errores, él aprendió que lo único satisfactorio en su vida era hacer la voluntad de Dios y permanecer en su palabra. Así que, con esta experiencia que te cuento de que tuve que viajar sola, tuve que comprender que la voluntad de Dios era que yo hiciera ese viaje sola. Recuerdo que estando en casa y hablando con mi esposo, con mis hijas, yo le decía a mi esposo, yo no quiero viajar sola. Y incluso le dije, es que yo necesito escuchar la voz de Dios que me diga, hija, quiero que hagas ese viaje sola. Y mi hija hizo la broma, hija, quiero que hagas ese viaje sola. Y me dijo, mamá, ¿qué más estás esperando? Tienes que hacer ese viaje. Así que tuve que salir de esa comodidad y tuve que comprender que efectivamente Dios quería que yo hiciera ese viaje. Lo maravilloso fue que desde el momento que tomé la decisión, vino una paz tan grande en mi corazón. Y aunque iba a hacer aquello que no quería, pude comprender que estaba haciendo la voluntad de Dios. Era un viaje importante para mi familia, era un viaje que yo necesitaba hacer, que Dios quería que yo hiciera. Así que estuve dispuesta a hacer la voluntad de Dios y lo más hermoso fue poder sentir esa paz en mi corazón de hacer lo que debía hacer y comprender que allí estaría Dios conmigo. Desde que llegué al aeropuerto, desde que comencé a avanzar hasta llegar al avión, pude sentir que no iba sola. Pude sentir que el Espíritu Santo iba conmigo. No iba apretando la mano de mi esposo. Literalmente iba apretando la mano del Espíritu Santo. Sabía que Él estaba conmigo. Fue un tiempo donde hablé con Él,
donde escuché su voz, donde sabía que de principio a fin Él estaría conmigo y Él me ayudaría, no solo en el viaje, sino en lo que iba a realizar en el país al cual iba, y que Él guardaría todo cuanto yo debía hacer. Así fue como lo experimenté, y puedo decir que fue una experiencia preciosa y maravillosa que el Señor me permitió vivir. Una de las cosas que Jesús dijo aquí en la tierra, una de las palabras que Él más expresó fue que no se haga mi voluntad sino la del Padre. Él estuvo dispuesto siempre a hacer la voluntad del Padre. Y aún en esas pequeñas experiencias que Él nos permite vivir, nosotros podemos experimentar el hacer la voluntad de nuestro Padre. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y decidimos vivir bajo sus mandamientos, dándole a Él el timón de nuestro barco, entonces ahí es cuando dejamos de intentarlo por nosotros mismos. Reconocemos que Él es el único que puede guiarnos y ayudarnos para cumplir su propósito. Y poder decir, como dice en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tal vez estás luchando con hacer las cosas para que sucedan con tus propias fuerzas. Y muchos de nosotros hemos caminado por ahí, o quizás estamos en ese lugar de autosuficiencia. Sin embargo, Dios es fiel y Él está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, para que comencemos a dejar de intentarlo con nuestras propias habilidades y comencemos a depender totalmente de su dirección. Así que te animo a que busques la manera de meditar, de buscar, de ser guiado por el Espíritu Santo. Que sepas que Él está contigo. Yo no sé qué desafíos tienes que enfrentar, qué cosas tienes que hacer, pero aprende a depender del Espíritu Santo. Confía en Él. Él está presente. Él está contigo. Él no te va a dejar. Él está dispuesto a demostrarte que si confías en Él, verás lo que Él puede hacer por ti y en ti. Amado Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias porque no nos dejaste solos. Podemos contar con el Espíritu Santo que siempre está dispuesto a ayudarnos, a enseñarnos, a estar con nosotros. Lo único que necesitamos es rendir nuestro corazón y nuestra voluntad a ti. Sabemos que tu palabra dice que si nosotros nos acercamos a ti, tú también te acercas a nosotros. Y es por eso que queremos, amado Padre, aprender a depender de ti completamente. Así como lo hizo Jesús, así como lo hizo David, así como tantos hombres y mujeres de Dios estuvieron dispuestos a depender de ti completamente. Queremos, amado Padre, que tú nos ayudes en nuestras debilidades, que nos ayudes a ser valientes y que aún en esos momentos de debilidad podamos acudir a ti inmediatamente y saber que tú estás allí para escucharnos. Gracias porque sabemos que no estamos solos. Gracias porque aún en situaciones, algunas muy sencillas, otras complicadas, tú quieres que nosotros aprendamos a depender de ti. Quieres que aprendamos a confiar en ti. Que así como dependemos de un doctor, que así como dependemos de una madre, que así como dependemos de un esposo, así como dependemos de un jefe, que mayormente estemos dispuestos a depender de ti completamente y que confiemos en ti, aún con nuestros ojos cerrados. Sepamos que tú tienes el control de todas las cosas, que dejemos de intentar con nuestras propias fuerzas y comencemos a intentarlo con tus fuerzas. Gracias te damos, Señor. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Espero que así como yo experimenté el hacer la voluntad de mi Padre y pude también experimentar todo lo que Él tenía preparado para mí, después de que fui obediente y valiente y me atreví a hacer lo que Él quería que yo hiciera, espero que tú también lo experimentes. Dios te bendiga.